Bien. Bien, entonces vamos a comentar con respecto al día de hoy. Habíamos comentado respecto a lo que es las estructuras metálicas en la construcción, el camino de la informalidad en la construcción hacia su aplicación en proyectos civiles. Bien, entonces vamos a iniciar con la ponencia, primero mencionando que dentro del desarrollo de las estructuras metálicas, el primer problema que surge es el desconocimiento de la misma y su posición dentro del sector, ¿no? Dentro del sector que logremos encontrarnos. El día de hoy lo que se va a dar en ponencia es las especialidades como tal que se va a tocar en esta ponencia. Y este tema, lo que se tiene aquí, esta nota, habla referente a lo fundamental que debe conocer el profesional que, que tiene como fin quizá especializarse en la parte de estructuras metálicas, ¿no? Dentro de estos puntos es el primero, el dominio de la metalurgia del acero y tecnología de la soldadura, que es el primero, ¿no? Segundo es la tecnología de la construcción metalmecánica, todo lo que refiere y tiene bastante enlace con los izajes de carga, ¿no? Tercero, la ingeniería de detalle, que es principalmente la lectura de plano metalmecánico y simbología de la soldadura, ¿no? Y por último, la especialidad 4, que es lo mínimo que se está estimando, que es el control de calidad de la soldadura, ¿no? Y el propio dossier, la documentación que necesito para notificar, para realizar la documentación, ¿no? Y a través de ello, pues, notifico lo que se ha ejecutado es de forma correcta, ¿no? Según la calidad deseada. Bien, entonces dentro de esta nota se comienza y se tiene como punto fundamental el tema de propiedades, ¿no? Propiedades mecánicas de los aceros. Y dentro de la nota como tal, solamente iniciando la especialidad 1, es que dentro del sector construcción, ¿no? Ya sean y los demás sectores que puedan intervenir como tal, eh, nosotros podemos estimar y podemos dejar en vacío ciertos puntos cuando yo desconozco el mismo sector. Vamos a iniciar desde la parte ejecutora. El constructor debe de conocer dentro de la construcción los planos y la ingeniería que yo debo de tener para ejecutar mi obra, ¿no? Por ejemplo, hay empresas supervisoras que hacen la ingeniería y desarrollan la supervisión de la misma y me dicen, como es una construcción metalmecánica, tienes cierto taller industrial que tienes que realizar en tanto tiempo. Y es un tiempo que se domina dentro del sector metalmecánico, pero para hacer ello, tú me tienes que entregar ingeniería del sector metalmecánico. Entonces, el problema de más del 50% de obras es que presentan planos, ingeniería de detalle, y no presentan planos de fabricación donde yo tenga esta información y me permita ejecutar la obra con ese tiempo deseado, porque el tiempo proyectado, el tiempo que me ha dado la supervisión, los que han hecho la ingeniería, me han puesto un tiempo corto y un tiempo que normalmente se maneja en el sector metalmecánico, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a ejecutar de forma rápida si tú me estás entregando una ingeniería muy básica? Pero si tú no conoces ello, si tú no conoces o no has visto un plano de fabricación y los detalles, qué es lo que tiene que tener, ¿cómo yo le voy a solicitar a la empresa de ingeniería? Le voy a decir, falta información si no conozco un plano de fabricación, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Tu plano es demasiado básico para yo ejecutar. Se puede ejecutar, pero la ingeniería no nos ayuda. Entonces, el problema del ejecutor personal, aquí ingresa desde el operario, el operario soldador, todos los que intervienen, el capataz, el armador. Si no conocen ello, y ya sea el ingeniero de obra el que esté a cargo,
y no conozco este punto, ¿cómo yo voy a decirle a la supervisión, a la ingeniería? Tu ingeniería pues está muy básica y para la ejecución metalmecánica pues se requiere tales puntos, ¿no? De igual forma, pasa con la parte de ingeniería, ¿no? Las empresas proyectistas, los que desarrollan los planos, la ingeniería de la información, ¿no? Entonces, este punto se toma bastante en cuenta, pues tener el conocimiento los mismos de ingeniería para desarrollar ahora la supervisión de la misma. Yo como diseñador, ahora al irme ahora me voy a topar con un sinfín de puntos que también van a determinar si conozco las estructuras metálicas o no. ¿Cómo qué? Primero, desde la especialidad 1, que es la metalurgia del acero, yo requiero conocer dentro de la ejecución para supervisar si ese tubo que me han traído es un tubo metálico de 20 por 20, ¿no? 20 centímetros por 20 centímetros y tiene el espesor de 6 milímetros, vamos a ponerle como ejemplo. Ya, yo soy el supervisor y como yo no tengo el conocimiento como tal sólido dentro del sector, yo estimo que ese tubo es el correcto porque es lo que dice las medidas. A nivel químico, ¿qué me da como parte fundamental? ¿Qué es lo que a mí me va a asegurar si ese acero es el que me solicita la ingeniería? Me dice un acero A500. Yo solamente he visto la forma del acero, pero a nivel químico, ¿cómo sé si ese acero es un acero que cumple con a nivel químico, con lo que se ha generado, con la norma de fabricación, ¿no? Que corresponde y tiene a nivel químico lo que requiere para hacer un acero A500, o en tal caso, son tubos que simplemente no pasaron unas pruebas y lo quisieron rematar. Y tú pensaste que ahorraste dinero, la constructora, los que están ejecutando, y han traído ese tubo. Entonces, ¿qué pasa? Como el supervisor no sabe qué documentación pedir, cómo verificar si ese acero va o no va dentro de la ejecución, y yo estimé que por tener la forma ya tengo ello solucionado y está correcto, pues desde ahí se genera la informalidad, ¿no? El desconocimiento. ¿Qué necesito saber a nivel metalúrgico si cumple con justamente la composición química? ¿Cómo verifico que tengo que solicitarle al proveedor? Cuando han hecho la compra, se supone que tienen eh, parte de una certificación que es ese acero, ¿no? Eso es lo que yo tengo que tener. Puedo ver un sinfín de pruebas afines y todo ello es lo que aprendo en esta especialidad, ¿no? Yo tengo que comentar con respecto al tema del acero, tengo que dominar los tipos de acero, la composición química, el acero que uso para una nave industrial, para un tanque, para un riel, para tolvas, ya sea para el sector minero, para el sector industrial, qué acero uso, ¿no? Para distinto tipo de proyecto, ¿no? Entonces, desde ahí ya parte todo un tema de conocimiento de tipo de aceros a aplicarse, ¿no? ¿Qué tipo de acero uso? En este caso para el sector minero, para la tolva. A través de ello, si conozco el acero, verifico su ficha técnica. En su ficha técnica me dice la composición química. Sabiendo la composición química y yo voy a reparar, tengo que saber cuál es el proceso de soldadura. ¿Cuál es el proceso de soldadura que yo, en este caso, voy a aplicar para ese tipo de estructura, ¿no? Porque es un tipo de acero y para ello yo requiero el aporte. Entonces, por lo que desde ese punto de vista ya estamos tocando bastantes temas a nivel químico, a nivel metalúrgico, el tipo de acero, proceso de soldadura, ¿no? Y desde ahí vamos a hacernos la pregunta. En realidad, conocemos las estructuras metálicas desde este primer punto. ¿Qué temas es lo que estás viendo y está faltando, ¿no? Bien, así como ello,
es muy importante, pues, estos puntos, ¿no? Así que vamos a iniciar, ¿no? Si bien ya todos estos puntos se mencionan, ¿no? Todo lo que vamos a aprender, las 4 especialidades, vamos a iniciar con mencionar que estos puntos son básicos que uno debe conocer y vamos a tocar. Y todos estos 4 están dentro del diplomado que ofrece como solución la escuela, que es el de mecánico de estructuras metálicas, o a nivel de ingeniería, que se conoce como ingeniería metalmecánica. Estos 4 están dentro, cada uno es llevado por especialistas, ¿no? En este caso metalúrgico, en este caso un profesional especialista en montajes, en maniobras, ingeniería de detalle y un inspector de soldadura, ¿no? Que conozca cada uno es con un perfil específico para conocer todo ello, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar la parte de la reunión, ¿no? Directamente para atacar estos puntos. Las especialidades de tecnología de la soldadura, metalurgia del acero, son todo lo que tiene que ver con el estudio mencionado respecto al acero, sus tipos, su clasificación, los accesorios que se usan como pernos para la ejecución, pinturas, ¿no? Y los procesos de soldadura como tal. La de especialidad 2 es sobre la parte de procesos constructivos. Ahí se ve toda la normativa. ¿Qué normativa uso para ejecutar? ¿Cómo sé dónde verifico los accesorios para el izaje? Ya sean los cables de acero para los vientos, ya sea la parte de la slinga, el estrobo, ¿cómo verifico? Entonces, si yo soy, por ejemplo, ¿no? Soy el supervisor de obra y no conozco estas normativas, ¿cómo voy a supervisar? ¿Cómo sé si la slinga que está usando es la correcta? Entonces, desde ahí nos estamos volviendo a hacer la pregunta. Si este tema no conocía y son los fundamentales, son los básicos, entonces, ¿conocemos las estructuras metálicas o desde aquí estamos tomando en cuenta en que no va, no lo conocemos, ¿no? Entonces, un punto muy importante. Bien, especialidad 3, ingeniería de detalle, todo lo que son planos. El ejemplo claro es cuando la contratista, el ejecutor, no conoce sobre la ingeniería, los planos de fabricación que debo usar en estructuras metálicas. Como no sé cómo pedirle, el problema es que mi producción para ejecutar la obra no va a ser rápida. ¿Por qué? Porque no pedí los planos correspondientes. Conclusión, debo saber cuáles son estos planos, verlos, saber estudiarlos, entender cuáles son los beneficios y a través de ello, pues, ya poder solicitar en su momento a una empresa, ¿no? Y así yo salvaguardar mis intereses como ejecutor, que es terminar a tiempo la obra y no tener ciertas penalidades. Entonces, desde ahí estamos viendo la importancia de conocer los criterios básicos, los conocimientos básicos. Si no conocía uno de ellos, ya de por sí toma en cuenta de que no estás con el conocimiento apto en estructuras metálicas para poder tanto hacer ingeniería como ejecución. Entonces, se les invita en este caso tomar en cuenta el mecánico de estructuras metálicas para poder eh, tratar de ganar sólido conocimiento en las ramas, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar con tecnología de la soldadura, que hay mucho que mencionar, ¿no? El día de hoy lo que vamos a hablar es sobre estos 4 mínimos criterios y lo que viene dentro de cada una de estas especialidades. Quiere decir que si luego de mencionar estos 4 puntos, tú recién te enteras de muchas cosas de las estructuras metálicas, significa que debes estudiarlas como tal y no estás con conocimiento en realidad sólido que puedas decir que dominas el sector metalmecánico, lo básico, ¿no? Entonces, conoces sobre estos temas, sobre el papel del carbono en el acero, sobre eh, a nivel de composición química, lo que el carbono aporta, ¿no? En el mismo acero, el carbono se expresa en los aceros como un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, 0,4, 0,8, 1,2, ¿qué es lo que genera, no?
estos apuntes sobre el porcentaje del carbono tiene una gran influencia en el comportamiento mecánico, ¿no? Muy importante para la elección. Si yo añado el porcentaje de carbono, reviso una tabla de los aceros, sé que voy a tener mayor resistencia mecánica. Entonces, como conclusiones, debo saber que se incrementa el esfuerzo de excedencia, ¿no? El esfuerzo máximo de tracción y el esfuerzo de rotura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aporte del carbono, ¿no? Hay una mayor fracción de cementite, ¿no? Y esto genera mayor dureza y resistencia mecánica, pero como debilidad reduce la ductilidad y la tenacidad, ¿no? Bien, entonces, estos puntos son muy importantes desde también las instituciones para el tema de las normas de fabricación del acero. Yo tengo que saber sobre las instituciones porque las mismas marcas, cuando yo compro, me van a identificar. Yo verifico el material, si soy supervisor, voy a agarrar un perno y yo tengo que saber el perno cuál es la resistencia para la cual se va a realizar, ¿no? Si, por ejemplo, yo compro un perno, es un perno estructural, ya, es un perno, ¿no? Yo elegí la misma, pero me doy cuenta que ese perno no logro identificar eh, cuál es su grado, ¿no? ¿Cuál es su grado en este caso de resistencia? Si es un grado 8, si es un grado 10, si tiene un gran valor, un gran aporte dentro de la fabricación, si es estructural, y si el que me han pedido es ACTM, si es según fabricación de SAE o según la DIN, ¿no? Entonces, estas instituciones como la ACTM, la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, en este caso es bastante conocida su aplicación en Perú, en compra de los mismos materiales, pero SAE y DIN encontramos bastante su aplicación en los pernos, ¿no? A nivel comercial, vemos bastantes pernos de la misma y yo tengo que identificar su equivalencia a nivel químico. Si no, cuando compro y viene un supervisor, me dice, tú has comprado otro perno, ¿no? No dice que es un A325, un ACTM, ¿no? Entonces, y tiene acá simplemente 3 líneas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le sustentas si es el acero o no? O tú también cuando compras, ¿cómo verificas ello? Entonces, hay un sinfín de dudas sobre, para tanto inspeccionar o como también como ejecutor, si yo soy el que ejecuta obra, cuando voy a comprar, cómo verifico si también el proveedor me está dando algo correcto o simplemente me ha dado un perno por darme y yo no sé qué tipo de perno es, ¿no? Entonces, ¿qué otros temas, no? ¿Conoces sobre estos temas? La designación del ACTM, SA y DIN, que son estos, ¿no? Que son organizaciones que publican, ¿no? Normas técnicas para materiales, también la SAE, ¿no? Pero acá ciertos accesorios que también se fabrican para la ingeniería aeroespacial, automoción, ¿no? Y todas las industrias, lo que tenga que ver con vehículos, y la DIN es la parte alemana, ¿no? Pero un perno que llega aquí, simplemente con conocer su equivalencia, quizá acá cuesta 25 soles un perno, acá en Perú, o vamos a ponerle $10, pero la DIN, su equivalencia me sale $8. O vamos a suponer, a nivel químico es lo mismo, pero como el proyecto me dice ACTM, pues puedo generar ahí cierto ahorro al cliente mencionándolo, ¿no? Entonces hay una serie de puntos que hay que dominar. Las designaciones del mismo acero al carbono y de baja aleación, por ejemplo, yo tengo que conocer las designaciones según sus números, ¿no? Por ejemplo, si tiene 4 números, así la AISI, ¿no? Por ejemplo, la Z y Y, por ejemplo, en Z debe ir el tipo de acero, ¿no? Si es un acero al carbono, si aceros al níquel, etcétera, ¿no? Y en este caso, la Y en aceros de aleación simple, ¿no? Por el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, aceros al carbono, ¿no? Por ejemplo, si es acero al carbono, esta es la nomenclatura, ¿no?
Z, 1, acero al carbono, y Y, 0, ¿no? Que es no aleado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acero, AIS, SI, 1020, ¿no? Significa que tiene el 0,2 porcentaje, ¿no? De carbono. Ahí está, ¿no? Ahí están los 4 dígitos. Igual aquí, ¿no? El 1020, que es lo de aquí, ¿no? 1, acero al carbono, como dice aquí, 0 y el 20, que son los 4 dígitos, ¿no? Acá está. El 20, que es el 0,2% de carbono. Ahí está. Entonces, eso es el tipo de nomenclatura que se da para el acero. Y esto, pues justamente lo voy a definir eh, a través de tablas, ¿no? Por ejemplo, este acero 1020, me voy a la tabla de aceros y el 1020 está aquí, ¿no? Según la AISI, y acá me dice su resistencia, me indica su fluencia, y yo busco, ¿no? En el navegador el acero, y ahí está el acero, ¿no? El acero 1010, por ejemplo, ¿no? Ahí está, me aparece qué tipos de perfiles voy a usar, ¿no? Ahí está la nomenclatura como tal, ¿no? Acá indica, ¿no? Por su bajo costo y sus buenas propiedades, este tipo de aceros son más utilizados en la industria, ¿no? Excepto donde haya ciertas condiciones específicas, ¿no? Bien, entonces aquí tengo la nomenclatura. Acá los 10 son aceros sin aleación, ¿no? Los 41 son aceros aleados, ¿no? Y los 51, como se logra ver aquí, son, en este caso, los aceros aliados de igual forma, pero en este caso ya con otros químicos, ¿no? Carbono, silicio. ¿Qué más? Logramos encontrar los aceros de aleación simple, ¿no? En este caso ya tiene otra nomenclatura, de igual forma los números, el acero al níquel, acero al cromo, el 5, el 2, como indica aquí, ¿no? Como indicaba en esta parte, ¿no? La misma nomenclatura. Entonces, a nivel general, si yo no conocía este punto desde el punto inicial, que es conocer sobre el acero y parte desde su conocimiento a su clasificación, entonces desde ahí hay que darnos cuenta que sí, debemos estudiar a profundidad el material que usamos para la construcción metalmecánica. Si no conozco sobre el acero, ¿cómo voy a ejecutar obra con acero? ¿No? En este caso, acá tenemos una tablita también con las designaciones y acá también la UNS, ¿no? Según la ACTM, ¿no? O sea, el sistema de numeración unificado, que es la UNS, aquí, para metales y aleaciones, es un sistema de identificación de aleaciones desarrollado por la ACTM, ¿no? Recuerden que la SAE es una institución, ¿no? Y la ISI, ¿no? Lo que es el tema de hierro y acero, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, ya conociendo el tema metalúrgico, yo ya tengo, y aquí puedo interpretar la misma, ¿no? Por ejemplo, esto dice en su ficha técnica de una pletina o de ángulos, ¿no? Yo, por ejemplo, dice norma de fabricación, dice ACTM a 36, o su equivalencia en SAE 1015. Por ejemplo, acá hemos visto según la SAE 1015, con esta han ejecutado. O la ASTM, ¿no? Que aquí está la ASTM. Por acá habíamos visto, acá está la ASTM. Son sus equivalencias, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque acá estamos viendo el tema de organización del acero, pero tanto de una normativa y de otra, ¿no? Son equivalencias. Normativa de fabricación para los ángulos, por ejemplo, la SAE 1015 o la 1020, pero la CTM a 36. Bien, entonces acá estamos hablando sobre el tema de acero según la SAE, y estamos viendo que aquí, pues justamente conocer sobre estas normas de fabricación, porque ahí nos indica fabricación, ¿no? Entonces,
importante conocer sobre estas instituciones. Y ahorita vamos a ver también qué otros puntos vamos a conocer. Por ejemplo, luego de mencionar y ver todo este tema de soldadura, del mismo acero y la clasificación que debemos tomar bastante en cuenta, los tipos de acero que vamos a tener, ya sea de bajo carbono o de alta aleación, tenemos aquí un poco del mismo conocimiento del proceso de soldadura. En este caso, como estamos hablando de construcción, tenemos de tomar en cuenta, ¿no? Justamente esto fue una charla de Aceros Arequipa sobre su nueva barra corrugada BINORMA. O sea, BINORMA nace con la intención de que sus aceros de refuerzo, los aceros corrugados de construcción, realicen soldadura, ¿no? Una de las preguntas principales que se realizan es que indican, ¿no? Indican y nos comentan por qué el acero, o prácticamente se dice en obra, el acero de refuerzo no es soldable, ¿no? Bien, no se debe soldar. Entonces lo que han hecho, como se ve bastante la aplicación del acero corrugado en soldadura, entonces han pues puesto a fabricar las BIN normas, es decir, que pueden trabajar su acero de refuerzo con soldadura. Y ahora, esto es algo que en realidad no es que no existía, es que sí existía el código, y acá vamos a entrar a mencionar la parte de, este es esta es la normativa y este es el código, ¿no? Ahorita eso tiene mucho que ver con esta institución, con la AWS. La AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadura, es una de las que más está presente en cuanto a la parte la parte estructural, o sea, lo que es naves industriales, edificaciones, este tipo de acero estructural, ¿no? Para esta construcción está bastante presente la misma, ¿no? Y esta tiene dentro de su aporte, dentro de esos códigos que genera para poder nosotros ejecutar obras, apoyarnos a nivel técnico, ¿no? Tiene ya con un tiempo atrás cierto código que nos permite hacer soldadura en el acero de refuerzo. Pero ¿qué es lo que no había? No había la fabricación del acero de refuerzos, el acero de construcción, que con las que se han ejecutado obras anteriormente no eran soldables, ¿no? Entonces, ahora sí, con esta binorma, sí pueden aplicar estos detalles junto a traslapadas, junto a tope, estos detalles de soldadura del acero de refuerzo, ya existían. Lo que no existía era la parte de la barra que sea binorma, o sea, que sea soldable. Dentro de la AWS D1.4 indicaba a nivel químico cuál es la parte de la nomenclatura, el requerimiento químico que debe tener el acero para que se genere la soldadura en acero de refuerzo, ¿no? Y ahora ya cumple con la barra corrugada binorma, ¿no? Entonces, a través de ello nos dicen, pues, la aplicación, cuál es en este caso, el electrodo a usarse, ¿no? El proceso de soldadura y un sinfín de puntos, ¿no? Acá también nos indica, ¿no? Cómo identificarla. Ahora tiene SW60, ¿no? W60, ¿no? Y acá corresponde ahí, indica sobre ACTM, ¿no? ¿No? Entonces, desde ahí, y aquí, pues, esta es la carátula del código. Tú buscas el código de 1.4 en el navegador y vas a encontrar, a leer, vas a encontrar información sobre la composición química, cuál es el acero que debe, revisando su tabla de aceros Arequipa, su composición química, y verificas, sin caso, pues la de 1.4 te indica a nivel químico cómo debe ser el acero, y está de acorde, puedes hacer la aplicación de la misma, ¿no? Entonces, desde ahí estamos ya tomando en cuenta bastante su aplicación en obra civil. Si este punto desconocías, que es lo fundamental, como estamos mencionando, para poder deducir que yo domino estructuras metálicas, al menos lo básico,
Si no conocía yo, desde ahí estamos atacando ese punto que no conocías posiblemente, ¿no? Muy importante la soldabilidad de los aceros, ¿no? Conocer sobre el porcentaje de carbono, ¿no? Que se debe llevar en cada uno de ellos, ¿no? El acero entre 0.3 y 0.5 de carbono, ¿no? Todo lo que es a nivel metalúrgico se va a ver a profundidad para poder en realidad tomar en cuenta bastante las condiciones, ¿no? Y esto tiene mucho que ver a nivel químico con la parte de las estructuras metálicas como tal según su aporte, ¿no? En este caso estamos trabajando con ACTM. La ACTM, este es, por ejemplo, acá como lo he dejado apuntado, es una tabla, que está dentro de la AWS de 1.1, que es el código de soldadura estructural, que es de la AWS, ¿no? Recuerden que la AWS es una institución, la Sociedad Americana de Soldadura. Entonces, en esta tabla, dentro del código está esta tabla. En esta tabla nos dice, por ejemplo, tanto los requerimientos de los aceros y, en este caso, el metal de aporte, es decir, la soldadura, el proceso de soldadura que puedo usar para esos aceros y la clasificación del electrodo que voy a usar para estos aceros. Por ejemplo, en el acero A36, que es el más común con el que construimos edificación metálica, naves industriales, los talleres, tijerales, en su aplicación de estructuras livianas, medianas que conocemos, acá nos dice que si es menor o igual a 3/4, o en este caso 20 milímetros, yo puedo usar un proceso de soldadura SMAU, el electrodo revestido, que es muy común, y justamente puedo usar desde, en este caso, ¿no? Los E60, en este caso punto azul, 6010, ¿no? Más conocido, el E70, ¿no? El E7018 puede usar Supercito, Nazca, etcétera, ¿no? Los que ya se dominan actualmente en el mercado, ¿no? Y acá me muestra todos los aceros que voy a tener de aplicación y los procesos de soldadura con ese electrodo que yo voy a usar. Y justamente me indican para el GMAO, para el FICAO, para el SAU. Acá tengo varios puntos que también van a influir y conocer en otro grupo. Por ejemplo, si ahora el acero A36, ¿no? Pasa, ¿no? En esta parte es mayor a 20 milímetros. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cambia algo? Sí, por ejemplo, acá me dice el SMAU, el proceso SMAU, ya no tengo los E60. El punto azul, por ejemplo, está prohibido para este tipo de estructura, ¿no? Cuando pasa es mayor a 20 milímetros. Acá tenemos el 7015, el 7016, el 7018 comercial supercito, ¿no? Entonces, acá también, de igual forma, su aplicación con... Entonces, dentro de las especificaciones de electrodos en un AWS, los procesos y las clasificaciones, me doy cuenta que aquí me indica ciertos criterios metalúrgicos que ellos pues han necesitado todo un estudio de los aceros, cada uno de ellos para saber sus aplicaciones, ¿no? Entonces, todo ello si no conocías está dentro de este código. Si yo no había ni siquiera leído el código de soldadura estructural, quiere decir que desde ahí toma en cuenta que estás dejando mucho desconocimiento porque es uno de los códigos muy usados dentro de las estructuras metálicas, ¿no? Y justamente hablando bastante de la AWS, también hay que ver cuáles son las instituciones, ¿no? Sobre las instituciones que bastante van a influir dentro del sector metalmecánico. Está el API, el Instituto Americano de Petróleo, ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, la AWS, Sociedad Americana de Soldadura, la CNT, perdón, la Sociedad Americana de Pruebas no destructivas, ¿no?
Y dentro de ello vamos a comenzar con la AWS, que ahorita hemos estado viendo bastante, y ver qué es lo que nos ofrece la AWS, su aporte para el sector metalmecánico. Acá tenemos una serie de aportes de esos códigos. Por ejemplo, la D1.1 es lo que hemos visto, que nos habla bastante sobre el acero estructural. Pero también tiene otras publicaciones para aporte en una estructura específica. Por ejemplo, el D1.2 habla sobre el aluminio, el código de soldadura estructural, pero en aluminio. Este código contiene requerimientos para la fabricación de armado con soldadura de estructuras de aluminio. En este caso, soldadura para tipo de estructuras soldadas, ¿no? Y el D1.3 habla sobre el tema de láminas de acero, ¿no? Con menor o igual a 316, ¿no? O 20 milímetros. Acá también el D1.4 es lo que hemos visto también, mire, su aporte importante de la AWS, este código, que el D1.4 es sobre el acero de refuerzo, lo que habíamos visto aquí, sobre la soldadura que se puede hacer ahora con esta barra que está creando Ceros Arequipa, saber leer la D1.4 y poder aplicarla en obra. Entonces, no es que no se pueda soldar el acero de refuerzo, sino que yo tengo que verificar a nivel químico su composición y saber si corresponde a lo que me indica que puedo aplicarle soldadura, y si no es así, pues justamente ahora aplicar la binorma, ¿no? Acá también tenemos un aporte muy importante. La D1.5 es muy usado por los ingenieros proyectistas en la parte de puentes, que esto se usa bastante y muchos confunden su aplicación con la D1.1. Es similar, pero acá tiene mayor restricción porque esto es un trabajo colaborativo entre la AWS y la AASHTO, que es muy conocida y muchos ya conocen en el sector civil, sobre todo cuando se habla de carreteras, de puentes, se aplica bastante esta institución, ¿no? Y la AWS han creado este código de soldadura, pero esta soldadura aplicado en puentes de acero, ¿no? Bien, entonces este aporte es lo que nos ha dado la AWS en el sector metalmecánico. Si no conocía este punto, ahora dar apunte y tomar en cuenta lo que desconocía dentro de estas normativas, estos códigos, ¿no? Acá vemos su aplicación de las estructuras. Esta es la carátula del D1.1, pero también vamos a hablar sobre otras normativas. Ya hemos hablado del AWS, ahora vamos a hablar sobre el API, ¿no? Que es el Instituto Americano de Petróleo, y acá, por ejemplo, tenemos un estándar muy usado, el API 1104, que es sobre soldadura en las tuberías e instalaciones para gasoductos y oleoductos. Miren la aplicación también, no solamente estructuras, sino también tuberías. Es algo que se deja mucho de lado, ¿no? O se estima solamente usar perfilería, ¿no? Y acá tenemos aquí al lado el estándar API. Aquí al leer vamos a poder encontrar todo lo que refiere a la misma soldadura. También vamos a hablar sobre el API, el Instituto Americano de Petróleo, pero tiene un estándar API 650. API 650 es un estándar sobre tanques de almacenamiento, sobre láminas de acero, ¿no? Que van soldados dentro de cada uno para conformar el cuerpo, el fondo y el mismo techo, ¿no? Acá, al revisar este estándar, esta carátula, voy a encontrar todo, soldadura, su aplicación, su forma, detalles afines, ¿no? Calderas, también es estructura metálica, estamos viendo más recipientes, ¿no? Y acá vamos a mencionar a ASME, ¿no? El ASME, acá está, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Entonces, acá estamos mencionando ASME, y aquí, a diferencia de API, son 650, 1104. En AWS son de 1.1, de 1.2. ¿Cómo se ordena ASME? ASME se ordena a través de secciones. Por ejemplo, acá dice sección 9. Habla sobre un tema en específico, ¿no? Acá, por ejemplo, la sección 1, 3, 4, 8 y 10, ¿no? Sobre la parte de construcción, inspección de evaporadores y recipientes a presión, evaporadores.
Entonces, acá hemos visto tanques, calderas, tuberías, perfilería, ¿no? Muy importante, que debo conocer para la misma, ¿no? Asimismo, eh, hay puntos importantes en cuanto a recubrimientos. Yo tengo que saber la diferencia y cómo supervisar o cómo ejecutar la aplicación de pintura, ya sea según el requerimiento, sea galvanizado, la estructura, cromado, cobrizado, anodizado, niquelado, afines, ¿no? Bien, entonces, dentro de toda esa aplicación, y cada uno tiene una forma de ejecutarse, hay uno que está y va a atacar en un futuro, que es el galvanizado. Hay varios tipos de galvanizado, pero el galvanizado principalmente a nivel general es un proceso electroquímico por el cual se puede cubrir un metal con otro, ¿no? En este caso sí es uno de los tipos, ¿no? Protege la superficie como tal, ¿no? Y a nivel general consiste en, su aplicación común consiste en depositar una capa de zinc, ¿no? Sobre el hierro, ya que al ser zinc más inoxidable, menos noble que el hierro, y generar un óxido estable, ¿no? Protege al hierro, ¿no? De la oxidación al exponerse al oxígeno del aire. Acá vamos a hablar directamente sobre el galvanizado por inmersión en caliente, que es una de las cosas que a futuro se va a inyectar al sector metalmecánico. Y también se estudia y hay que conocerse, ¿no? Por ejemplo, que esto tiene el proceso, tiene una inmersión, en este caso en un baño de zinc fundido a 450 grados centígrados. Lo que uno debe saber del galvanizado por inmersión de caliente es que una planta de galvanizado nunca deja de operar porque está en estado líquido el zinc, está fundido. Si se apagase, luego volverse estado sólido y volver a generar su estado líquido generaría grandes pérdidas. Por eso es que nunca deja de funcionar, no puede dejar de funcionar porque generaría toda esa pérdida, ¿no? Entonces ahí tiene toda una tarea, una planta de galvanizado, por la productividad, los pasos que debe generarse, el desengrase, el enjuague, el decapado, ¿no? Todo lo que refiere a fundente, secado del baño, el enfriamiento, ¿no? Y a nivel general, dentro de toda la parte de pinturas, recubrimientos, hay accesorios muy esenciales dentro de su aplicación que son los pernos. Nosotros hemos hablado sobre SAE, sobre DIN y sobre la ACTM. Entonces, cuando nosotros hemos visto al menos un perno, nos hemos dado con la sorpresa de encontrar cabezales en líneas o con números, o también con cierta nomenclatura en A325, A490, ¿no? Entonces yo tengo que saber a nivel de proyecto qué es lo que en realidad pues tengo en la misma, ¿no? Por ejemplo, desde de por sí, si yo tengo principalmente común A325 como perno y no encuentro en el mercado, solamente encuentro SAE, tengo otros tipos de perno, pero tú no sabes identificar, acá tengo 6 líneas, acá tengo 3 líneas y no sé cuál comprar, cuál será, y no tengo el criterio, no conozco la similitud, su equivalencia entre normativas de fabricación de cada uno de estos pernos. Desde ahí, pues ya como ejecutor no voy a poder eh, comprar el adecuado. Y como supervisor, si tampoco lo conozco, no voy a saber si el perno que has comprado de igual forma es el correcto o cómo verificar si es el que dice la aplicación, ¿no? Según el plano. Entonces, o poder sustentarle yo como ejecutor al supervisor, que es el mismo perno, pero que obviamente tiene, como es su fabricación según SAE, ¿no? Tiene 6 líneas o 3 líneas, ¿no? Entonces, todo esto tiene mucho que ver porque debo conocer sobre los materiales también muy aplicables. A su vez, también con su mismo complemento al momento de ajustarlas, que no simplemente lo ajusto y ya, sino que existe una llave de torque, y esto entra bastante en el control de calidad.
Esta llave de torque, pues su mismo nombre lo indica, genera y su forma, ¿no? Es como prácticamente una chicharra, una llave con un brazo extensible, ¿no? Y que acá en el detalle, como logran ver, yo puedo calibrar cuál es el que yo voy a usar según libras-pie o según otra conversión que yo tenga. Por ejemplo, ¿no? Acá yo logro ver si yo tengo un perno de 3 octavos, yo me puedo dar cuenta que, y según es, por ejemplo, según SAE, son acá, recuerda, ¿no? 5 líneas es un ACTM 325, 3 líneas. Busco 3 líneas acá. 3 octavos, yo tengo que ajustar ese perno estructural de 3 octavos a 25 libras pie. Lo, en este caso lo calibro y cuando calibro recién comienzo el torque en el perno, ¿no? Acá hemos hecho un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? La tabla de torque según SAE. Tiene 3 líneas. La de aquí, ¿no? 3 líneas que es equivalente a un A325, que es muy usado en las estructuras de acero, ¿no? Pero según ACTM. El ejercicio, si el perno de la figura tiene 3 líneas, es de 5 octavos, ¿qué grado de dureza tiene y qué torque le corresponde? Entonces me voy, busco 5 octavos, busco de 3 líneas, acá está, 5 octavos, 120 me indica, ¿no? 5, 120. A ver, entonces me voy que la respuesta en un perno size 5 le corresponde un torque de 120 libras pie, ¿no? Según ese perno. Entonces, eso es lo que yo tengo que conocer también. No puedo ajustar por ajustar. Muy importante el conocimiento de la misma. Entonces, dentro de todo lo que hemos mencionado, hemos hablado sobre el acero, los tipos de conocer, la importancia de conocer su parte química, su composición, tipos de acero, etcétera. Desde ahí nos estamos dando cuenta que solamente en esta especialidad, estamos hablando solamente de una especialidad, ¿no? Con los procesos de soldadura como tal. En esa especialidad que es fundamental, hay mucha información que posiblemente muchos de los participantes no conocían, ¿no? O algunos conocían entre medio. Entonces, desde ahí hay que tomar bastante en cuenta el grado de informalidad que se puede generar si en este caso no conocemos a nivel general y de forma correcta la estructura metálica, ¿no? Entonces, para finalizar esta parte, eh, vamos a hablar sobre los procesos de soldadura, ¿no? Si bien el más conocido es el de electrodo recubierto, ¿no? El arco metálico, más conocido como SMAU, ¿no? Tenemos la aplicación, la varilla, proceso GMAU, proceso FECAU. Hay ciertos beneficios, ¿no? Como la parte metalúrgica, uso alambre, consumibles, en qué tipo de proyecto uso un SMAU, un GMAU, un FECAU, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades que cada uno tiene para yo poder en realidad tomar en cuenta su aplicación, ¿no? Entonces, según el tiempo de la obra y según el alcance, según el costo, ¿no? Entonces es muy importante que cuando estudiemos el acero conozcamos los procesos de soldadura para saber tipo de industria vamos a trabajar, ¿no? Bien, entonces desde ahí hemos terminado la especialidad uno. Bien, vamos a ingresar a la especialidad 2, que es ya la parte constructiva. Ya hemos tocado la primera especialidad que estimamos en esta nota, eh, que se deben tomar como fundamental para conocer al menos lo básico de estructuras metálicas, ¿no? En este caso, en la parte de construcción,
Debemos conocer que en esta industria, principalmente toda la metalmecánica y en las que pueda estar presente la construcción de la misma en acero, yo debo conocer la aplicación a nivel de construcción sobre los tipos de grúa y también los accesorios que conllevan pues la aplicación de izajes, que es lo inicial y fundamental. Sí se conoce que se realiza con grúa, correcto, pero ¿cómo verifico que esa grúa tiene los accesorios correctos? Si la eslinga, el estrobo, los ganchos, los cables, las grapas, los tensores, los grilletes, la cuerda, ¿cómo yo sé si en realidad es la adecuada o no? ¿Cómo la reviso, la superviso? Todo ello es lo que debemos de conocer en la parte de normativas, ¿no? Entonces, si yo no sé cuál es la normativa de ejecución, y mucho menos voy a poder identificar si yo soy, por ejemplo, ¿no? Supervisor. Yo hice la ingeniería, los planos, pero voy a obra, ¿no? Solamente conozco el acero cuando calculo, ¿no? Pero no conozco mucho el criterio en obra, no conozco la normativa para supervisar izajes y los accesorios, los componentes. Entonces, desde ahí pasa punto muy importante, ¿no? Por ejemplo, el ASME B30, esta serie, tiene ciertos puntos específicos, como desde el ASME B30.1 hasta el B26 y afines, tiene ciertos puntos específicos que nos apoyan en lo que se usa y todo lo que refiere a la actividad de cargas, ¿no? Todo lo que son izajes. Por ejemplo, el B30.5 nos habla sobre estos tipos de grúas, ¿no? Tanto las ferroviarias como móviles. El ASME B30.9 habla sobre eslingas, ¿no? Ganchos, gatos, montacargas, afines, ¿no? Acá también nos hablan sobre la parte de eh, todo lo que refiere a seguridad, accesorios. Bien, entonces, y esto tiene mucho que ver porque cuando yo voy a ejecutar, no quiero que me aparezcan pues estos problemas, ¿no? Pero también hay otro punto ciego que se desconoce en la metalmecánica. Una cosa es que yo soy un operador de grúa y otra cosa es que yo tenga el criterio constructivo. Porque vemos constantemente videos en las redes sociales sobre montajes que se caen. No pasa por la grúa, porque la grúa, el operador, si verificamos que está calificado y si está calificado, él puede estar calificado en todo tipo de grúa y tener experiencia. El problema es que tienen que complementarse con el proceso constructivo, es decir, qué pieza va primero que otra dentro de la construcción, porque eso influye mucho en justamente la distribución de carga que se está generando al momento de ir montando cada parte de todo el proyecto, ¿no? Entonces, acá en la nota explica la importancia de que yo sepa cómo construir, qué parte va primero, la columna, luego va la viga, luego van las correas, o van los arriostres, o si los pernos ya lo tengo fijo al pedestal. Entonces, ¿cuál es el procedimiento correcto? Eso es lo que también debo tomar en cuenta. Eso es lo que hace fallar. Por eso que dentro del diplomado que ofrece la escuela es proceso constructivo y montaje. No solamente es yo soy el conocedor en izajes, conozco sobre grúa, sobre carga, puedo dominar maniobra, conocer sobre el izaje, sobre los accesorios, la normativa, pero si yo no sé construir paso a paso las partes de cada una de estas estructuras como una nave industrial o como un tanque, pues obviamente esto va a ceder si no se hace un correcto izaje. Bien, entonces, esto es principalmente los temas a profundidad que vamos a ver en esa especialidad, ¿no? Que deben conocer. Acá vamos a entrar
en la ingeniería de detalle. Puedo estar presente en varias industrias, ¿no? Y acá vemos la aplicación de estructuras metálicas en todas las industrias que generan un gran valor a la economía. Y principalmente dentro de la ingeniería de detalle debemos conocer un punto esencial. No hay mucho que tomar en cuenta, pero sí conocer sobre la ingeniería de la misma, que es, primero, conocer los códigos que me apoyan para la ingeniería de detalle, que son la AWS A2.4, la AWS, o sea, si nos está diciendo acá que es su aporte de la Sociedad Americana de Soldadura. Otra vez la Sociedad Americana de Soldadura nos está aportando material. Por ejemplo, la AWC 2.4 habla sobre la simbología de la soldadura. Si nosotros abrimos este código, vamos a encontrar toda la simbología de la soldadura respecto a la misma, ¿no? Por otro lado, tenemos la AWC A3.0. Estos son los términos y definiciones. Esto es el diccionario de la metalmecánica. El diccionario son todos los términos que usan a tope, bisel, ranura, ángulo de bisel, todo lo que refiere al cordón, al recubrimiento, al acabado, estos términos que se usan, nos indica con gráfica y todo dentro de cada uno de ellos, ¿no? Ahorita vamos a tratar de compartirlo, ¿no? Para que lo logren visualizar también o un poco se guíen. Vamos a tratar de acabar lo más rápido posible. Bien, entonces la AWS A2.4, que habíamos hablado que es la simbología de la soldadura, encuentro todo lo que respecta a soldadura, todo lo que yo tenga que aplicar, las formas, las partes, detalles típicos de planchas, de perfiles, de formas, todo lo encuentro en la AWS A2.4. La simbología a nivel gráfica, para guiarme dentro de mis detalles estructurales, en la AWS A2.4. La AWS A3.0 habla sobre los términos y definiciones, todo lo que refiere a todo una lista, la mayor parte es una lista de términos, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho también aquí en la parte visible, ¿no? Por ejemplo, acá me indica ciertas partes cómo se le dice correctamente, ¿no? De igual forma aquí, acá señala todas las partes de soldadura, cómo se llama cada uno de la misma, ¿no? Acá, por ejemplo, nos indica todo, ¿no? El ángulo, las partes, las limitaciones que se tienen, parte horizontal, vertical, soldadura, alrededor, etcétera de puntos, ¿no? Entonces, el diccionario de la A3.0 está acompañada, ¿no? Acá incluso indica todas las partes de ciertas fallas que se puedan dar, ¿no? Entonces, está acompañada a nivel gráfico, incluso está acá toda la parte de equipos usado según el proceso de soldadura, ¿no? FECAU, ya sea SMAU, etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir. Y principalmente en la ingeniería metalmecánica, en la parte del... Vamos a compartir la presentación, se logra ver mejor. Debemos de saber que los planos de estructuras metálicas como tal pueden ser diversos, pero si yo no conozco su alcance, o mejor dicho, no conozco cuál es el que yo requiero para ejecutar, o cuál es el que yo requiero para simplemente saber qué es lo que va a entrar en la obra, estoy revisando la ingeniería, quiero presupuestar algo rápido. Entonces, si no conozco ello, pues no voy a poder negociar correctamente, supervisar correctamente o ejecutar correctamente.
Entonces, acá hay una diferencia, ¿no? En una construcción civil, en construcción civil encontramos la logística de material, la construcción en obra. En la construcción metalmecánica, la logística de materiales, ello luego va a taller, se ensamblan las partes que deban ensamblarse y luego recién se va a montaje, ¿no? Hay una gran diferencia, por lo cual desde ahí tenemos que conocer la diferencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a los planos de detalles. Cuando nos referimos a los planos de detalles, debemos entender que simplemente son representaciones gráficas de las estructuras, ¿no? Que esto tiene detalles estructurales, sí, pero este no asegura las actividades que se van a realizar en la construcción metalmecánica. ¿Qué quiere decir? Que no me asegura esos planos, me muestra el proyecto, pero no me asegura tener una productividad al momento de ejecutar. Por ejemplo, la planificación de las piezas ensambladas, la planificación de carga que se llevará, estos puntos no los tengo mapeados. Estructuras con conexiones adaptadas a la construcción con grúas. Esto también es algo muy importante, que ahorita lo vamos a mencionar. Productividad para el habilitado de materiales. Cuando yo tengo planos de detalles, que son como estos, ¿no? Yo tengo planos de detalles así, ¿no? Así. Conexiones y todo lo demás. La pregunta es, como yo tengo todo ello, y tengo todas estas conexiones de esta parte, ¿no? O esta parte, yo debo de tomar en cuenta bastante el punto, vamos a irnos primero al punto, el, el punto número 3. Cuando, si bien diseñan el proyecto estructural, lo diseñan, generan el cálculo y todo, y generan una conexión, esto solamente es la ingeniería de detalle, la presentación así, ¿no? De detalles, cómo va en cada forma. Pero como no tiene una planificación, a diferencia de los planos de fabricación que ahorita vamos a ver que existen, no detecto si en realidad es el correcto para yo poder ejecutar. Por ejemplo, este detalle es lo que nos presentó el, en este caso el proyectista, pero cuando nosotros hicimos los planos de fabricación, nos dimos cuenta que había un gran problema, que era la conexión. Esta conexión, al momento de hacer el izaje, me iba a quitar bastante tiempo y sobre todo, pues tener toda una precisión ahí y que no me genera un valor agregado al momento de ejecutar. Entonces, donde se le indicó que de esta conexión que ahorita vamos a expandirla, a ver, ahí está, ¿no? Vamos a eliminar. Esta conexión iba todo un tubo, un perfil, ingresaba, generándose todos estos cortes, ingresaba, y ello se dirigía abajo con cierta dificultad, con una gran dificultad. No podía ingresar porque aparte tenía ángulos aquí, ¿no? Que ahorita no se logra ver mucho quizá por el detalle, pero tenía cierto ángulo. Que ahorita lo vamos a tratar de pintar. Aquí en esta zona, ¿no? Ángulos y ángulos. Entonces, al ingresar esto se hace dificultoso porque tendrían que realizar en los ángulos la soldadura en este punto y en este punto. Entonces, no había una planificación correcta para ello. En obra nos iba a generar bastante retrabajo y no se podría realizar bien un proceso de soldadura en un lugar muy confinado. Entonces, aquí había un problema. Entonces, se propuso el cambio de conexión y ahora el perfil no ingresa, queda a tope y acá genera todo aquí se ve todo una pletina saliente y acá todo un cajón. Esto hizo que el cambio de conexión genere una mayor productividad y a su vez, pues, estamos controlando la calidad. Estos, ¿cómo se logra identificar? Porque estos planos de detalles se mandó a realizar los planos de fabricación, ¿no? Que en este caso sería esto, ¿no? Los planos de fabricación lo que me está permitiendo es tener partes específicas y distancias específicas acá está, ¿no? De ciertos, de cada pieza que yo voy a elaborar. Acá simplemente tengo un planito y tengo una plancha.
no me interesa nada más, ¿no? Cuando yo estoy, por ejemplo, aquí me dan un detalle como este, ¿no? Un plano de detalles. La pregunta es cómo yo voy a poder, en este caso, ¿no? Generar el habilitado del material, ¿no? Por ejemplo, yo quiero habilitar esta plancha, ¿no? ¿Cómo yo habilito esta plancha si acá no tengo las medidas? Yo lo único que quiero saber es esta plancha, cuánto por cuánto tiene. Y así cortar las cantidades que sea 20, 30, 50. Eso es lo que no me permite justamente el mismo plano, ¿no? Entonces, todo ello refiere bastante a conocer los planos de fabricación y todos los puntos correspondientes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con los planos de fabricación? Es que los planos de fabricación me permiten identificar las piezas de cada uno, me permite planificar la carga. Por ejemplo, yo tengo un tijeral, o en este caso una armadura, un techo metálico extenso, que me lo entregó así el proyectista, pero yo para llevarlo a obra, pues es tan largo que no puedo llevarlo de esa forma. Entonces tengo que planificar qué partes o dividirlo en dos, tres partes y que cree conexiones para ello y así poder generar la misma, ¿no? Bien, entonces esto es lo que respecta bastante a la diferencia entre los planos de fabricación y lo que me permite realizar, ¿no? A diferencia de los planos de detalle. Habilitado, verificar las piezas cada una, la carga, ¿no? Bien. Para finalizar, vamos a atacar la especialidad 4. La especialidad 4, principalmente la inspección y el control de calidad de la soldadura, ¿no? Conocer sobre todo lo referente a la normativa metalmecánica que me permite tanto poder inspeccionar la soldadura. Si bien es un sector muy amplio, debo conocer con profundidad toda la normativa, estándar, código, buena práctica que haya, porque justamente no puedo conocer todo, pero sí debo saber dónde ir a buscar, leer y poder dar un diagnóstico al problema y con tal pues dar una solución, ¿no? Entonces, dentro de la misma, ¿no? Dentro de todos los puntos que hemos estudiado para dar soluciones, principalmente en la metalmecánica hay bastante esfuerzo en la parte de los ensayos no destructivos, ¿no? Que es justamente el apoyo de la CNT, que es la Asociación Americana de Ensayos No Destructivos, ¿no? Donde tenemos ciertas técnicas de inspección no destructivas como tal, como la inspección visual, poder usar ciertos instrumentos y puntos para poder verificar la soldadura, la parte metalmecánica, ¿no? Esto, por ejemplo, los tintes penetrantes son muy usados, ¿no? Tanto la aplicación de los ciertos líquidos como tal, tanto el revelador y todos los puntos que se hayan aplicado para la misma, el magnetismo, ¿no? Partículas magnéticas y lo que refiere principalmente a lo que es eh, ultrasonido, ¿no? Bien, entonces esto es todo lo que respecta y lo hemos visto en parte esencial, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, el día de hoy hemos notado y hemos dado de forma técnica un alcance de las 4 especialidades como mínimo que debería conocer un profesional, ¿no? Para poder estimar un conocimiento al menos previo, considerable, ¿no? O apto para decir que conocemos sobre la estructura metálica, ¿no? Es lo básico en realidad, y hay mucha temática referente a cierto tipo de proyecto que pues ya deberíamos tomar en cuenta bastante que es lo que justamente
deberíamos, ¿no? Estudiar a profundidad. Por ejemplo, ya terminando todo ello, simplemente recordarles la parte de la propuesta de la escuela, ¿no? Tenemos mecánico de estructuras metálicas, tiene la especialidad 1, la especialidad 2, la especialidad 3 y la especialidad 4, dentro del diplomado de mecánico. Aparte de ello, tiene otras especialidades a profundidad, como directamente estudiar obras de tuberías, proyectos de tanques, aprender sobre seguridad, aprender sobre calderería, estudiar todo lo que son recipientes, trazos, cálculos de trazos, para poder obtener ciertas figuras, programar obras, metrados, ¿no? Entonces, mecánico tiene todas las aptitudes que se requiere para poder quizá ya formar a un profesional junior dentro de las estructuras metálicas, ¿no? Y a través de la experiencia poder obtener pues ya mayor conocimiento con lo básico, con la parte teórica sólida que genera, ¿no? Y así ya ser un especialista en la rama, ¿no? Bien, entonces eso sería todo de mi parte. Espero les haya apoyado bastante los puntos y con ello pues quedamos atentos a ciertas consultas respecto al diplomado, qué es lo que pueden llevar, cómo lo pueden pagar, facilidades de pago, los temas. Recuerden que dentro de la misma, dentro de mecánico hay un manual, una ficha técnica donde estamos mencionando todo lo que se lleva como tal. Lo que hemos visto, la escuela ha generado una ficha técnica donde pueden ver a mayor profundidad los temas, ¿no? Cada uno ya de los temas, no solamente los 4 que he mencionado hoy y que han aprendido quizá algo de lo que no conocían, sino ya otros temas, ¿no? Como sobre la parte de seguridad, sobre la parte de costos afines, ¿no? Bien, eso sería todo de mi parte y esperamos sus consultas. Muchas gracias.